Dale, Bueno, bueno chicos, buenas tardes a todos. no, no, bueno, dale, Nada, presentate vos si presentá, querés, como si, quieras, si querés. Dale. como quieras. No, bueno, vamos a hablar de lo que es ecografía, ultrasonografía. Se lo va a dar Pablo Salatín, que tiene bastante experiencia más en el tema, reniega más seguido con esto, también en pequeños, así que bueno, va a hablar más de esto. Lo que sí, que yo calculo que Pablo también va a hacer hincapié en lo mismo. Esto no deja de ser un método de diagnóstico complementario, ¿está? Lo principal sigue siendo la clínica y al igual que pasa con la radiología, todos los hallazgos que ustedes encuentren tienen que ser compatibles con las alteraciones clínicas que ustedes vean. Eh, bueno, ahora calculo que Pablo va a hacer hincapié en lo mismo y va a andar por ahí también la charla. La idea es que ustedes el día de mañana, o sea, a la vez la importancia de la ecografía es que, por un lado, es hoy en día una rama laboral, el diagnóstico por imágenes, sobre todo en lo que es por ahí más pequeños y equinos, el dedicarse solo a hacer ecografías. Y por otro, que a la vez ustedes el día de mañana como clínicos tienen que saber, o por lo menos poder cuándo indicar una ecografía y qué alteraciones esperan encontrar a, a eso que están indicando, o sea, qué esperan encontrar cuando ustedes tienen alguna sospecha clínica. Si no, como dice el doctor Bertero, estaríamos haciendo una perrografía o una caballografía o como quieran. Suele Pero pasar. bueno, lo dejo. Arrancamos, Pablo, nomás. Recuerden las preguntas al chat y cualquier cosita van contando. Yo te voy cortando, Pablo, cualquier cosa. Dale, dale, perfecto. Con cualquier cosa, cualquier consulta me avisa. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a primero arrancar con el tema, las bases físicas, de qué se trata la ecografía, y luego vamos a ver la aplicación en pequeños animales, y después tengo otra en equinos. Otra presentación para la parte de equinos, que es lo que por ahí más hago. Eh, bueno, vamos a arrancar con esta primer diapositiva, que no es muy linda, pero bueno, tiene algunos datos. Eh, ¿De qué hablamos cuando decimos ultrasonografía? Justamente de las ondas de sonido que superan las frecuencias audibles por el oído humano, ¿sí? Y bueno, justamente acá tenemos el rango, no sé si se ve el puntero, pero Sí, bueno, el se ve rango el punto. audible para un humano, estamos hablando de una medida de hercios o hertz, como se llamen. El rango audible para el humano de estas ondas sonoras es de 20 a 20.000 Hz. Cuando nosotros hablamos del ultrasonido, justamente esas ondas superan esos 20.000 Hz. Y ahora vamos a hablar, esto tendría que haber puesto primero lo que es frecuencia, porque vamos a hablar bastante de las frecuencias con las que estamos trabajando según el transductor, para, qué sé yo, vamos a elegir distintos transductores con distintas frecuencias, dependiendo de la parte del cuerpo que nosotros queremos evaluar con la ecografía, ¿sí? La frecuencia, hablando de las ondas de sonido, me habla de números de ciclos por segundo, y esos ciclos incluyen, como se ve en el gráfico, un segmento de alta presión seguido de un segmento de baja presión. Si nosotros tenemos este eje es presión en el tiempo. La frecuencia es cuántos ciclos hay en segundo o en cierta cantidad de tiempo. Básicamente, nosotros vamos a hablar no de hertz, sino de megahertz. Eh, esa medida es la que nosotros vamos a utilizar cuando hablamos de los transductores. ¿Qué tipo de transductor usamos? En general, arrancamos de transductores de baja frecuencia de 3,5 MHz, o sea,
Estamos hablando de millones de ciclos por segundo. Esto es algo básico. Después, si ustedes hacen diagnóstico por imágenes, van a ahondar más en esto, pero no lo podemos dejar sin explicarlo acá. Y lo otro que nos interesa a nosotros son las longitudes de onda. Y ya lo vamos a ver en la siguiente placa, que es la distancia que recorre la onda del sonido durante un ciclo. Y ahora vamos a ver frecuencia y longitud de onda en una misma definición, ¿sí? Nosotros tenemos que saber, en base a esas, a esas dos cualidades, ¿sí? Tanto frecuencia como longitud de onda, nosotros tenemos que saber básicamente lo que está acá arriba. Si nosotros elegimos un transductor de alta frecuencia, ¿sí? Vamos a tener mayor cantidad de ciclos en un determinado tiempo, con una menor longitud de onda. Que esto se traduce en la pantalla del transductor con una menor profundidad, ¿sí? Va a penetrar menos a los tejidos esa longitud, esa onda de ultrasonido va a penetrar menos en los tejidos, pero la imagen la vamos a obtener con mayor definición, ¿sí? Entonces, alta frecuencia significa mayor definición, pero menor profundidad. Vamos a ver ejemplos igual. Y al contrario, si nosotros estamos trabajando con transductores de menor frecuencia, ¿sí? Que vamos a tener menor ciclos en un mismo periodo de tiempo, con una mayor longitud de onda, o sea, esa onda va a penetrar mucho más en los tejidos, eso va a significar que nosotros vamos a ver a mayor profundidad, pero perdemos definición, ¿sí? Entonces, esto es lo que básicamente se tienen que grabar, estas dos definiciones. Mayor frecuencia, mayor definición, pero menor profundidad. Y al revés, menor frecuencia, vamos a tener menor definición, pero mayor profundidad. Esto de igual yo se los voy a pasar, porque es lo básico que nosotros tenemos que saber al elegir un transductor, dependiendo de qué estructura anatómica queremos evaluar. Por ejemplo, lo vamos a ver también en la parte de equinos, más que nada, queremos ver tendones, básicamente están superficiales, ¿sí? Tenemos piel, subcutáneo y ya casi enseguida tenemos los tendones. Entonces, nosotros vamos a elegir trabajar con este tipo de transductores de mayor frecuencia, que vamos a tener mayor definición, ¿sí? Y no nos va a importar tanto la profundidad. Al revés, si nosotros queremos evaluar algún órgano en abdomen, vamos a elegir transductores de menor frecuencia que van a llegar a más profundidad. Vamos a perder definición. Pero bueno, nosotros vamos a lograr observar ese órgano, ¿sí? Cualquier duda me avisan, pero básicamente es eso. Otra cuestión a tener en cuenta es la velocidad a la cual esas ondas sonoras atraviesan los tejidos. Esto básicamente no lo podemos modificar. El equipo, o todos los equipos en sí, no sé cómo habrán sacado toda esta velocidad, pero lo habrán estudiado de alguna forma y determinaron que la velocidad a la cual atraviesa la onda sonora algún órgano blando, ¿sí? Más o menos hacía un promedio de esta velocidad, 1540 para distintos órganos, ¿sí?
Entonces todos los equipos están seteados de esa forma y sacan sus cálculos en base a esta velocidad. Esto nos lleva a tratar de entender esta definición de impedancia acústica, ¿sí? Yo quiero que vean esta tabla y fíjense que más o menos todos los órganos parenquimatosos tienen casi la misma velocidad. Y el aire y el hueso, que es una estructura sólida, están en los extremos, ¿sí? Después vamos a ver artefactos en relación a esta cualidad. Yo lo que les quiero mostrar es estas similitudes, ¿sí? La impedancia acústica, como bien dice acá, es la resistencia ante el paso de las ondas sonoras, ¿sí? ¿Qué resistencia tiene el hígado con respecto al riñón? Esta diferencia, que aunque es mínima, permite que el ecógrafo determine que hay dos estructuras, porque si tuvieran la misma velocidad de resistencia, básicamente veríamos las dos estructuras como igual. Esa diferencia, ¿sí?, en la velocidad en la cual atraviesa la onda sonora permite que el ecógrafo las discrimine como dos estructuras distintas. Y vamos a ver ejemplos. Es que en el ecógrafo vos lo vas a ver como similares, pero no son iguales, ¿sí? De hecho, en general, las ecogenicidades, que ahora es lo que sigue, son bastante similares entre hígado, riñón, incluso a veces vaso, pero esa pequeña diferencia, ¿sí?, en la impedancia acústica permite que el ecógrafo los grafique como distintos, ¿sí? Ahora, al haber una gran diferencia, justamente, por ejemplo, con cualquier tejido blando y el aire o el hueso, el paso entre una superficie y la otra es mucho más marcada. Y lo vamos a ver con ejemplos. Es re divertida esta parte. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. No, pero está sí, bien. decime. Ahora, no, que ahora con los ejemplos calculo que se va a notar mejor, Esperemos. se va a entender mejor. Pero lo que Sí, va, sí. Pablo, que cómo se ve un tejido depende de su impedancia acústica. Y hay tejidos que por ahí uno, al verlos, digamos, a una necropsia o en un preparado anatómico, los ve muy diferentes y a la ecografía parecen ser muy similares, o al revés. Eh, Claro, y por las diferencias de impedancia podemos distinguir un tejido de otro. exacto. Bien. Pero sí, esta es Eh, justamente la parte más fea. sí, pero bueno, después, esto lo que estamos viendo ahora es la traducción práctica de lo que estuvimos viendo. Porque me faltó decir que esa resistencia al paso eh, de las ondas sonoras la da eh, justamente la densidad de cada órgano, ¿sí? Y acá vamos a ver algunos ejemplos. Este rectángulo, supongamos nosotros tenemos un fondo homogéneo, ¿sí?, con cuatro estructuras. La primera, que es blanca, ¿sí?, se llama hiperecoica, ecográficamente hiperecoica, ¿sí? Entonces eso significa que genera muchos ecos con respecto al resto de las estructuras adyacentes. Este otro, que casi se nota, es bastante similar al fondo, entonces es isoecoico, o sea, igual, ¿sí?, con respecto a la ecogenicidad. Esta otra estructura, que es más oscura, es hipoecoica, o sea, genera ecos, pero menos ecos que su entorno. Y la última directamente es anecoica, o sea, no genera ecos, por ende
el equipo lo traduce en este color negro, ¿sí? No genera ecos, como es el ejemplo de un líquido, ¿sí? Supongamos tenemos una estructura parenquimatosa, todo esto bastante homogéneo, y por dentro tenemos, supongamos, un quiste. Un quiste sabemos que está lleno de líquido. Ese líquido no genera ecos, ¿sí? Por eso se ve como el ejemplo, el último ejemplo, es anecoico, ¿sí? Acá está mal, esta estructura es anecoica. Podemos determinar, y bueno, acá más o menos tiene alguna ecogenicidad, pero básicamente es anecoico, ¿sí? Se ven estructuras como vejiga, vesícula, ¿sí? Que son bolsitas con agua, básicamente, rodeadas de todo un órgano parenquimatoso en el caso de la vesícula. Y bueno, ya lo vamos a ver bien. En el ejemplo del medio, supongamos que nosotros tenemos el hígado, eh, bastante homogéneo en algunas partes, y nos encontramos con algún cambio repentino en su estructura que no debería estar ahí. Acá está etiquetado como masa, no sé qué será, pero es un ejemplo. Está como isoecoico, y puede ser, esta parte es bastante similar al resto del hígado, y hay partes más hipoecoicas, ¿sí? O sea, hay partes que generan casi el mismo eco que el hígado, y hay partes que generan un poco menos. Y el último, como hiperecoico, también, yo calculo que esto es algún riñón, pero bueno, nosotros tenemos todo un órgano, ¿sí? Conteniendo una masa bastante blanca, por decir, brillante, eso se llama hiperecoico, ¿sí? Entonces yo puedo determinar que esta masa brillante, hiperecoica, es más densa que el tejido normal de ese órgano, ¿sí? Este es un ejemplo bastante práctico. Este, bien, si no hay ninguna pregunta, yo sigo. No, había una de. Yo algo respondí porque calculo que vas a hablar, porque pregunta si. ¿Sí? Ahí te la leo bien. Ah, Dice, la variación de frecuencias para diferentes estructuras las va cambiando con el ecógrafo o el ecógrafo varía por sí solo, haciendo referencia si va a tendones o abdomen. bueno, hay distintos transductores, lo vamos a ver igual, con distintas frecuencias, y bueno, hoy en día no son de frecuencias fijas. Uno puede ir cambiando la frecuencia de un mismo transductor, tiene un rango, ¿sí? Por Sí, sí. ejemplo, yo el que uso, que es de 10, o por lo menos lo que me enseñaron a mí, que una vez que lo conectás al transductor, en la frecuencia en la que inicia, es la frecuencia real de ese transductor, y el mío inicia en 10, hablando del transductor lineal. Y yo lo puedo ir variando para menos, hasta 5. Pero no se ve bien, no se ve tan bien como un transductor que arranque directo en 5. O sea, es como que el equipo puede maniobrar un poco el transductor para lograr otras frecuencias, ¿sí? Pero bueno, uno puede cambiar de transductor dependiendo de lo que necesite. Dentro del mismo transductor puede variar un rango este, de frecuencias. Bien, y bueno, básicamente esta terminología, que es lo que acabamos de ver de forma práctica, lo pueden encontrar como anecogénico o anecoico, hiperecogénico o hipoecoico. Es más fácil decir anecoico, hipoecoico, hiperecoico para mí. Pero bueno, eso, como estuvimos viendo, si es anecoico no genera ecos, hipoecoico poca densidad de ecos, o sea, es más oscuro que el resto, pero genera algo de ecos. Isoecoico es una comparación entre dos estructuras,
¿sí? Es todo comparado con alguna otra estructura o con todo el entorno. O lo que si nosotros sabemos que es la ecogenicidad normal de cierto órgano. ¿Sí? Si nosotros encontramos una masa en el hígado, como estuvimos viendo el ejemplo de hace un rato, nosotros tenemos que determinar si la ecogenicidad de ese órgano es normal y si la podemos comparar con la masa que lleguemos a encontrar o cualquier otra estructura. Bueno, hiperecoico, alta intensidad de ecos, que se traduce como una imagen más brillante, más blanca, y vamos a ver, o algunos ejemplos. Bueno, hablando ya directamente de la transmisión del sonido a través del equipo hacia el órgano, nosotros tenemos distintas, no me sale la palabra, bueno, pero distintos fenómenos que suceden en esa transmisión del sonido, ¿sí? Del ultrasonido sería. La primera y principal es la generación del eco, que se dirige hacia una superficie corporal, ¿sí? Y luego se refleja. Ese reflejo, el transductor lo capta y lo traduce a la pantalla como una imagen. Eso es lo básico que realiza el transductor, ¿sí? En realidad esto debería estar, no es que nosotros podemos dejar el transductor en el aire, que llegue el eco, pegue sobre la superficie y vuelva. Esto nosotros debemos estar suponiendo que está en contacto directo con el cuerpo del animal, ¿sí? Y que nosotros tenemos a profundidad, atravesando piel, subcutáneo, músculo, de pared y algún otro órgano, hasta el órgano objetivo, ¿sí? No sé si se entiende esa parte. Acá me tendría que haber hecho alguna línea y marcar que acá debería estar la piel del paciente y esto debería ser un órgano X que nosotros queremos evaluar. Pero Sí, bueno, básicamente... el aire es un mal traductor del sonido y acá estamos dependiendo de las ondas del sonido, por lo cual Exacto. todas las cosas que hace son en un intento de, lo que llamamos Air, los PAD y todo eso, en un intento de eliminar el aire que nos pueda intervenir en la imagen, sería, en la Sí, obtención de la imagen. sí, sí. Pero bueno, básicamente lo principal que hace el transductor es generar ecos. Tiene unos cristales piezoeléctricos que vibran, eh, emiten el ultrasonido, ¿sí? Y cuando choca con alguna superficie, ese ultrasonido regresa al transductor, o sea, los ecos eh, los capta todos esos ecos del transductor, los manda al equipo que justamente después genera la imagen en base a todo lo que estuvimos viendo, en base a la frecuencia, en base a la velocidad de transmisión del sonido, la longitud de onda, y bueno, todo lo que vimos en base a la impedancia y demás, todos esos ecos vuelven, los capta el transductor y después se refleja en la imagen, ¿sí? Van a encontrar en los libros que pasa más tiempo recibiendo los ecos que emitiéndolos, pero eso en fracciones de segundo mínimo. Lo otro que puede pasar es que emite ultrasonido, llega al órgano objetivo y algunos ecos cambian de dirección, ¿sí? Y esos ecos posiblemente no lleguen más o peguen contra algún otro órgano, pueden volver en otra dirección, pero básicamente la refracción, que es parecido a lo que pasa con la luz, ¿sí? Pero acá, bueno, es bastante similar. Básicamente ingresa el ultrasonido en una dirección y cambia por alguna característica X del órgano. Por ahí justo choca con alguna estructura que está dispuesta
no perpendicular, como vemos en el gráfico, sino un poco más inclinado, entonces algunos ecos se refractan, ¿sí? Lo otro que pasa, y algo similar, es la dispersión, y pasa sobre todo en estructuras irregulares, ¿sí? Algunos ecos chocan y rebotan hacia otros lugares. No pasa, no atraviesan la estructura, ¿sí? Pasa por ahí en las superficies óseas. Y otro fenómeno que ocurre con las ondas de ultrasonido es la absorción. Se genera un ultrasonido de cierta intensidad y dependiendo de la densidad del órgano, disminuye por decir, su intensidad, ¿sí? Disminuye su intensidad y luego al rebotar se capta como menos ecos, ¿sí? Y ahora, todo esto sucede al mismo tiempo. No es que a veces pasa una cosa, a veces pasa la otra. En general sucede todo al mismo tiempo, ¿sí? Y esto nos da pie para luego entender lo que son los artefactos, ¿sí? O alteraciones eh, con respecto a las imágenes que se generan, ¿sí? ¿Estamos bien? Hay una duda ahí, Pablo. Dice que no, claro, dice, cuando se comparan dos estructuras en relación a su ecogenicidad, Sí. se dice que una es hiperecoica o hipoecoica respecto a la otra, a pesar de que no se encuentren los valores de intensidad propios para cada categoría descritos antes. Hiperecoico blanco, anecoico negro. Apa. No, es que sí, a ver, no, por ahí te la leí medio rápido, pero no, no es. No, que sí, 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 cuando se comparan dos estructuras, sí se usa así. Vos, como tal, tenés el hiperecoico, que es el blanco, y el anecoico, que es el negro. Y uno, cuando Sí, compara uno con otro, habla de hiper o hipo, sin, no se encuadra en una categoría. El hígado, por darles un órgano, tiene una cogenicidad de hígado. No es que claro. es tal grado de cogenicidad. Sí que puede estar más hipoecoico, o tener un área más hipoecoica, un área más hiperecoica, así. Sí, hay que conocerla, la ecogenicidad normal. En general se comparan órganos parenquimatosos similares, vaso, hígado y riñón, ¿sí? Eh, con respecto al riñón, se compara más que nada la corteza, porque la médula es más hipoecoica. Entonces, vos podés comparar algunos órganos, pero sabiendo la normalidad, digamos, de cada uno de ellos. Sí. No, bueno, y Bueno, volvemos a sí, lo mismo de siempre. Hay que saber anatomía normal, anatomía ecográfica normal y luego las alteraciones que pueden encontrar, tanto en esto como en radiografía y demás. ujú, sí. Bueno, varias de estas así diapositivas